Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Bueno, esta tarde en Cultura Rec vamos a hablar un rato de cine. Y esto tiene que ver con que el lunes 26, pasando la Navidad, nuestro Cine América vamos a tener un estreno, el último del año, de una película que se titula El cine ha muerto, y nosotros tenemos la suerte de contar con su realizador, su autor, aquí en el estudio de REC. Se llama Juan Benítez Alacia. Es un santafesino del interior de la provincia que ha estudiado acá en nuestra ciudad y desde hace un tiempo está radicado en Buenos Aires, si no me equivoco, él me sabrá corregir. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué haces, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien, che. Gustazo estar acá. Bueno, el gusto es mío de recibirte y más para hablar de esta película que vamos a tener la suerte de disfrutar los santafesinos en nuestro querido Cine América en unos días, y que, bueno, para vos es muy especial, no solo por todo lo que significa para cualquier realizador hacer una película, sino por su temática, me imagino. Sí, hay un montón de cosas que la hacen especial. Primero porque es un proyecto personal que lleva casi 6 años de laburo, sí, contando todo lo que fue este año de la difusión, que sigue siendo parte del laburo. Porque además también, si bien yo soy un pueblito muy chiquito de acá, unos 100 kilómetros, viví bastante tiempo en Santa Fe, y fui mucho al Cine América. Entonces, claro, como que uno cuando empieza a hacer sus primeros proyectos dice que qué interesante sería poder proyectar mi película acá. Y bueno, medio que eso se corrobora después con el tiempo. Y después, por el otro lado, que al ser una película que trabaja con la figura de mi padre, haciendo un poco de memoria, mi papá yo creo que habrá visto, no sé, 500 películas en el Cine América. Tengo muchas anécdotas de mi padre en el Cine América. Mirá. Y una de esas es que él estudió Derecho en la UNL. Ah, claro. Y el día antes, como cábala medio religioso, el día antes de rendir, él se tomaba el día, no estudiaba más y se iba a ver una película, sea cual sea. Esa era su manera de abordar, digamos, la dificultad del examen. Claro. O de relajar ante el examen. De relajarse, pero bueno, también es como que el tema del cine universitario en esa época, bueno, la influencia que tuvo, recién estábamos hablando un poco de la Escuela Documental de Santa Fe, la influencia que tuvo el Cineclub en lo que podría ser la formación de los cineastas santafesinos. Entonces, claro, volver a este lugar, volver al Cine América, para mí es como, bueno, un lugar que se ha esperado bastante. Para mí es como jugar de local, básicamente. Seguro, jugar de local, y un poco, obviamente, soñado poder estrenar la película ahí, en este querido cine nuestro, que a su vez tiene toda la estética de los viejos cines, digamos. O sea, toda la marca de los viejos cines, en este caso con un cine vivo. Pero bueno, tu película iba hacia el otro lado, hacia los cines que murieron. Bueno, por lo menos cuando empezó el proyecto, iba a tratar de develar qué había pasado con esos cines que marcaron la vida de los pueblos, como es el caso del tuyo, y que, bueno, que fueron arrasados un poco por un montón de situaciones que los terminan hoy en esos cascarones vacíos, digamos, que cobijan tantas historias adentro, pero que a su vez hoy están muertos, obviamente. Sí, lo de los pueblos es, bueno, de todos lados en realidad. Sí. Santa Fe, no sé, tenía 16, 17 salas vivas, cada uno con su temática, género. Bueno, muy interesante todo lo que podría ser la historia de las salas de cine de las ciudades. Hay varios libros lindos. Sí. Tal cual, bueno, Palacio Plebeyo, me parece, de Kosarinsky, el libro que aborda, digamos, la cuestión no solo problemática de la sala de cine, sino, bueno, también le historiza las de Buenos Aires. Me parece un librazo. Ajá. Independientemente de eso, la situación de los pueblos era bastante diferente, ¿no? Todo lo que podría ser, no sé, ya sea la proyección de películas, pero también cómo se distribuían las salas, que se armaban en donde podían, en clubes, en bares, en salones de usos múltiples. Y eso, bueno, es la historia un poco también de este cine monumental, que es el cine donde mi padre tuvo como un vínculo muy grande, porque hubo como 3 etapas del cine monumental. La primera, donde se proyectaban películas. En un momento hubo como una suerte de pausa, se dejaron de proyectar películas, y mi papá, es cuando se va a vivir a Díaz, este pueblito donde nací,
Y en ese momento no había toda una configuración para proyectar películas. Entonces mi papá, junto a 3 personajes, que son los 3 personajes que aparecen en la película, agarran y crean la comisión del cine monumental. Ajá. Para, bueno, hacer toda esta actividad cineclubista, ¿no? Que es muy interesante, no solo difundir películas, sino ponerse enfrente al lado de la pantalla y explicar un poco, digamos, cuáles son las líneas fundamentales de pensamiento de la película, ¿no? Entonces, vuelvo a esa historia, no me interesaba mucho, porque vos vas hoy al club Sportivo Díaz, donde estaba la sala de cine, y lo único que te encontrás es poner la pantalla en el techo arriba, clavada, y el proyector cubierto de polvo. Claro. Entonces, bueno, digo, ok, es una historia que yo no viví, es un tiempo que remite a un pasado lejano, bueno, hacerme preguntas sobre lo que había pasado, ¿no? En ese espacio, y bueno, y ahí es cuando me encuentro con esta sorpresa que mi padre había formado parte de esa época. ¿Que vos no habías dialogado tanto con tu viejo sobre eso? Mirá, yo no sabía, ¿viste? Uno como que el vínculo con los familiares a veces medio acotado. En su momento nunca le he hecho preguntas, pero bueno, la última parte de su vida hablamos mucho y me empezó a contar todas estas historias que justo te contaba hoy, ¿no? Ajá. Que estaban vinculadas a él y al cine, ¿no? Entonces, bueno, me dice, no, claro, yo me encuentro en pleno proceso de investigación, computadora al lado, sentado en el escritorio charlando, con el sonido, digamos, capturando, sí. Grabando sonido, y me empieza a contar historias, ¿no? Esta historia que te estoy contando del cine monumental, y después una película que había filmado en los años 70, junto a un amigo que había ido a Córdoba a estudiar al Instituto de Cine de Córdoba, uh-huh. Que sería como una prolongación de la Escuela Documental de Santa Fe, y que juntos habían hecho una película en los 70. Entonces, como claro, había todo un vínculo ligado al cine, sí, muy grosso, con muy grande, y creo que ahí es cuando empiezo a hacerme preguntas más personales, ¿no? Es como que llego al cine porque quiero estar más cerca de mi padre, llego al cine por una cuestión medio de linaje, ¿no? Entonces como que ahí es cuando la película empieza, digamos, también a correrse de esta idea de más documental, de pensar esta historia de la sala de cine y también preguntarme mi historia personal vinculada, digamos, a la sala de cine, que no deja de ser también una película y una voz polifónica en relación a lo que nos pasa a todos, ¿no? Con los vínculos familiares y a los lugares hacia donde decantamos en términos de lo que hacemos. Así que es por ahí, digamos, como vamos trabajando la trama de la peli. Y vos te encontraste con un desafío, que era cómo registrar, cuando tenías que hacerla concretamente, una vez que se fue fortaleciendo la idea hacia dónde iba a ir la película o terminando el guión, cómo registrar eso, que ya no estaba, inclusive ya no estaba tu papá. Sí, podemos como hablar de 3 etapas de la peli, ¿no? La primera etapa, justo yo estaba cursando la materia de guión 1 con un documentalista muy conocido que es Sergio Wolf. Sí, claro. Y bueno, nada, como práctica de escuela, ¿no? Sí, bueno, sí. Un tema, investiguemos. Y a mí me interesaba mucho este tema de la sala de cine. Entonces, bueno, nada, ahí empiezo a trabajar la investigación. Y la segunda etapa es cuando lo empiezo a vincular a mi padre. Entonces, bueno, le digo, bueno, papá, organiza un viaje, contame un poco, ¿no? Cómo está organizado todo esto, pero en el espacio, ¿no? Llévame a la sala de cine. Fuimos a la sala de cine de Centeno, que es el pueblo donde él nació, uh-huh. Una sala de cine hermosísima. Bueno, en la misma situación que la de ahora. La sala de cine de San Genaro, que eran como estaban conectados los 3 cines, porque claro. Había alguna cosa que es súper loca, ¿no? Las latas llegaban desde Rosario por el tren, ¿no? A Díaz. Sí, ni hablar. Después había, ponerle 5 o 6 latas. Entonces se empezaba a proyectar la primera lata en Díaz. Y de Díaz, esa primera lata iba a San Genaro. Se proyectaba en San Genaro. Y después esa lata iba a Centeno. Y así sucesivamente. Cuando se terminaba la segunda lata, ya la mandaban. Era como una suerte de proyección casi simultánea. Increíble. Claro. Entonces, bueno, esa segunda etapa es cuando mi papá empezó a pensar, ¿no? El personaje de mi padre, ¿no? Uh-huh. Que vinculado a todo este episodio. Y una tercera etapa, ¿no? Que ya es cuando en el medio del proyecto mi papá ya no está más
y ahí es cuando, bueno, todo lo que aparece adelante al principio del proyecto necesita resemantizarse de alguna manera, porque claramente, digamos, había personajes principales de la película que ya no estaban, ¿no? Y también los espacios que ya no estaban. Entonces, bueno, la primera pregunta es, si yo como documentalista tengo que registrar eso, esa realidad, y ahora como documentalista no tengo esa realidad enfrente mío, digamos, ¿de qué se trata el documental? Y ahí es cuando me empiezo a hacer muchas preguntas sobre lo que implicaba el documental y también lo que implicaba hacer una película sobre las ausencias. Entonces ahí es cuando decidimos, ¿no? Construir toda esta cuestión formal que tiene que ver con las máquinas de imágenes, los televisores, las proyecciones, ¿no? Habitar esos espacios vacíos con proyecciones de archivo, con proyecciones de imágenes que habíamos registrado, con todo ese archivo familiar. Que creo que ahí es donde se puede hacer una lectura linda de la película, ¿no? Sobre primero la cuestión proyectual y por el otro lado, bueno, cómo responder esa pregunta que me hiciste vos, ¿no? Cómo filmar lo que no está. Claro, a ese desafío que tenías le agregaste este recurso estético que son estas proyecciones, que me parece que bueno, que son una de las joyitas que tiene la peli, ¿no? Sí, además supongo que te lo deben haber elogiado mucho al recurso. Llama ¿no? mucho la atención eso. Yo justo hace 6 años que trabajo en una materia en la Universidad del Cine, doy clases ahí, que es técnicas audiovisuales. Y una de las últimas esferas del audiovisual pensamos también qué implica el mapping dentro de lo que podría ser el universo del audiovisual. ¿Qué implica el mapping? El mapeo, digamos, es la proyección de imagen sobre una superficie, en lo que podría ser la relación entre el audiovisual y el arte contemporáneo. Entonces creo que de ahí es cuando también empiezo a conectar mucho todas las referencias que estaba viendo. En ese momento estaba armando un proyecto que era más instalativo en museo que una película. Claro. Y bueno, claramente es cuando empezás a preguntarte la función que cumple la proyección. El cine como proyección y bueno, la imagen como proyección. Y ahí es cuando dijimos, ok, bueno, me parece que es una película que en la cual necesariamente necesitamos, valga la redundancia, proyectar esos cuerpos sobre el espacio. Entonces, bueno, creo que eso es algo que llama mucho la atención. Justamente volví hace unas semanas de un festival en Bolivia, en donde hablamos mucho, ¿no? De eso, de qué implica trabajar esa doble esfera temporal, ¿no? El pasado y el presente en una misma imagen, ¿sí? Que vendría a ser la proyección. Qué bueno. Y bueno, vi que la película hizo varios recorridos por festivales. Contame algo sobre repercusiones que tuviste en lugares que a lo mejor nunca imaginaste llegar, obviamente. Bueno, ¿Qué es esto que tiene el cine hoy en día que es maravilloso, digamos? Sí, primero que hay una cantidad enorme de películas en el mundo que no te das una idea, digamos. Sí. Los festivales, hablando con los programadores, es como que se enfrentan tienen que elegir entre 7 y 10 películas de 1000, 1200, 3000 y así, digamos. Entonces es como que mostrar los materiales hoy resulta complicado, ¿no? Mostrar y seleccionar, ni hablar. Mostrar y seleccionar, más desde este lugar, ¿no? De realizador, que vos querés terminar una película y decir, bueno, ok, quiero que circule, quiero que se mueva, etcétera, etcétera, porque también es parte del trabajo. Y bueno, y es complicado, ¿no? Diseñar un calendario de distribución. Ahí tengo mi socio, compañero y productor Federico Vicente, que se encargó de un diseño a nivel universo de cómo podría difundirse que es una cosa, viste, impresionante. Y por el otro lado también la primera proyección que se hace en el mundo, dónde hacerla. Y bueno, justo caímos en este lugar que es Grecia, que es Tesalónica, que es Tesalónica, que es la segunda ciudad más grande de Grecia, que en realidad es donde se gesta el cine en Grecia. Tiene la escuela de cine más importante, tiene el festival de cine más importante, que es un festival de cine que se hace más o menos hace 65 años. Y el lugar fue una cosa, bueno, alucinante, medio de otro lugar, ¿no? Bueno, como lo que implica todo lo que podría ser la organización del proyecto, la cantidad de películas que había, los directores. Y después por el ¿Vos viajaste acompañando a la película? Acompañé, me invitaron, así que tuve la suerte de ir. Y
Y bueno, nada, primero la proyección y después el espacio, que también es lindo, es cuando la gente se queda y te empieza a hacer preguntas, ¿no? Y, sí, obvio. Y vos sabés que había mucho público joven y les impactó esta cuestión de las proyecciones, ¿no? Que cómo yo llego a las proyecciones, qué implicaba para mí proyectarlas, ¿no? Y por qué no trabajar con la imagen real y bueno, muchas preguntas sobre eso y muchas preguntas sobre la idea esta de que bueno, que el título es un poco una provocación. Matar al cine del que hablamos y el que no queremos que se muera, matarlo en algún punto es una provocación que a mí me interesaba desde el recurso del título, por un lado. Entonces habló mucho, ¿no? Que desde qué lugar podemos hablar hoy de la muerte del cine, que es una discusión extremadamente vieja. Ya sí. Rossellini en los 60 ya hablaba del cine muerto. Los Lumière, cuando crean el cinematógrafo, ya hablan de la muerte del cine. Dice, el cinematógrafo es un invento sin futuro. Entonces, bueno, es como que por momentos a los nostálgicos les duele y es cuando se quedan al final de la pantalla y te dicen, ¿por qué haces cine si decís en tu título que lo estás matando? Eso por un lado, pero bueno, es una pregunta... Porque es un arte muerto, digamos. Sí, es una pregunta que en realidad tiene su explicación, obviamente. Hoy la tecnología que posibilita el cine ya no existe. O sea, ¿cuándo fue la última vez que viste una película proyectada en fílmico? Claro, sí. Yo creo que hace 10 años, una cosa así. Las salas de cine están desapareciendo, eso es una realidad. La gente ve películas en los teléfonos, en la casa, en la computadora. Y bueno, y después estaba la otra cuestión más desde el punto de vista narrativo de la película, que para mí estas 3 etapas del proyecto que te contaba, ¿no? Que cuando mi padre muere, para mí yo siento que esta idea de recuperar el cine desaparece, ¿no? Porque eran 2 cosas que las quería conectar, ¿no? Entonces el cine está muerto en el momento que mi padre muere. Y se habló mucho de eso, la verdad que eso me llamó la atención. Después la película estuvo en el Festival Transterritorial, que es un festival que hace 18 años que se hace, que es con una curaduría más experimental, más sobre autorretratos, búsquedas más arriesgadas, que se hacen en el Delta, en San Fernando, Tigre, Quilmes. Y después por el otro lado, un festival del que acabo de venir, que me pareció sensacional, que se llama Radical, de Cine Bolivia, que también hace 10 años que se viene haciendo, donde realmente vi películas impresionantes, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el cine de los Andes, cine de altura, mucha curaduría vinculada a la geografía, a Perú, Bolivia. Y bueno, también tuve la posibilidad de viajar, que para mí también es parte del aprendizaje, ¿no? Conocer obvio, claro, las realidades de otros lugares, pero por el otro lado también conocer lo que se produce en otros lados muy lejos de Buenos Aires. Yo creo que Argentina no es un país que consume mucho cine boliviano, ¿no? Excepto algunas excepciones, por ejemplo Quiro Russo, que es el cineasta boliviano consumido en Argentina, que nació que es boliviano pero estudió en la Universidad del Cine. Después está el histórico San Ginés, pero no mucho más de eso, ¿no? Entonces, claro, vi películas de taquilla, vi películas experimentales, películas extremadamente politizadas, ¿viste? Como que me hice un recorrido durante los 11 días viendo 2 o 3 películas por día. Ajá. Y yendo a bibliotecas, leyendo, que para mí eso es lo más importante, ¿no? Ir a un país y empezar a conocer las cosas. Y bueno, y ahora en enero va a estar en México, en un festival que se llama MIC México, que también tiene es como una suerte de cine ambulante que va pasando por casi todos los lugares de México. ¿Y también la vas a acompañar? No creo. Estamos esperando ahí confirmación de también, los festivales, si mandan pasajes, ¿no? Sí, obvio, lógico, con toda la complejidad que hoy tenemos de salir del país. Pero bueno, independientemente de eso, ya que la peli se vaya moviendo es algo que nos gusta mucho. Qué bueno. La verdad que tuve la suerte ahí de verla por Vimeo, sí. Ya que hablábamos de lo que son las plataformas por las cuales vemos cine. Es más, la vi en esta tablet, porque uno la había acostado cuando llega la noche. Y la verdad que me impactó mucho el recurso de las proyecciones, me pareció un hallazgo y me parece una película que recomendamos desde acá para que la puedan ver los santafesinos en el Cine América como se merece
la película en la proyección de cine. Sí, después por el otro lado hay algo que creo que pasa medio desapercibido, pero hay todo un trabajo arquitectónico enorme que lo hizo un santafesino que es Augusto Bodevicio. Ajá. La película, como se escucha, también es algo que me han hecho muchos comentarios, ¿no? Tanto en Grecia como en Bolivia, ¿no? Como esta cuestión, ¿no? de que es una peli que podría ser documental y en donde, bueno, básicamente no se respeta nada de ese sincronismo entre lo que se escucha y lo que se ve. La película, o sea, no suena como suena en el mundo real las imágenes, sino que hay todo un trabajo de manipulación de ese sonido, de llevarlo hacia un lugar más espectral, más fantasmagórico, de llevarlo hacia un lugar más maquínico. Hablamos mucho de máquinas, el ferrocarril que no está, las alas, el tren desde el cine desde lo maquínico que no está. Entonces, como que hay toda una infraestructura vinculada al sonido que es muy interesante. Y lo mismo, que interesante es escucharla también en el cine. Entonces, claro, sí, con la calidad de sonido que tiene la sala de cine. El espacio es, que me imagino que te vamos a ver el lunes, el espacio para verla y para escucharla me parece que es el Cine América ahí. Ni hablar. Bueno, bárbaro, la verdad que bueno, queda solamente invitar a la gente a que se dé una vuelta por nuestro querido Cine América y disfrutar de la película el lunes a las 20 horas, cuando va a tener su estreno. ¿Ya estás pensando en otra película? Estamos, sí. ¿Y vas a seguir por el documental? Sí, en realidad a mí me interesa mucho esta experimentación entre el documental y la ficción, ¿no? Lo que podría ser el ensayo. Y estamos escribiendo una película hace casi un año que tiene que ver con la gesta o el primer poblado de español en Argentina, que es el Fuerte Santi Espíritu en Gaboto, que queda muy cerca del lugar donde nací. Tuve la suerte de conocerlo hace unos años. Y también me pasa lo mismo que con los cines, ¿no? Es como que hay una historia ahí que la escuela no me la contó, que la literatura lo hizo con Saer y me parece fascinante, y la recupero de un historiador santafesino que es Ricardo Dupuy, que sacó un artículo el año pasado o el anterior, no me acuerdo, que es el primer desembarco en no recuerdo dónde lo había sacado, pero bueno, leí y dije, bueno, ok, tengo que hacer una película sobre esto, ¿no? Es como que estamos haciendo un proyecto ya con coproducción Bolivia y Uruguay, por suerte. Bueno. Y nada, y además a mí me interesa mucho todo el universo de lo que podrían ser. Hay como toda una línea de directores que hacen una película, la terminan, empiezan a hacer otra, la terminan y así sucesivamente. A mí me interesa también llevar la película hacia otros lugares. En estos momentos estamos pensando en el diseño de un libro de artista que tiene que ver con la película, ¿no? Con los fotogramas de la película. Pensar en una película, ¿no? Cómo leer, cómo ver una película, lo que podría ser un libro, ¿no? Y por el otro lado estamos en un proyecto que se llama Después de la Muerte, que se va a exhibir el año que viene, a mediados del año que viene, en un espacio que se llama Derivas, en donde logramos llevar la película hacia el campo de las instalaciones, ¿no? Ahí trabajamos también con la destrucción de las imágenes desde otro lugar, pantallas de cemento y de barro que con el tiempo se desmoronan y se caen y las imágenes desaparecen. Ese proyecto más entre lo escultórico y entre lo instalativo, museístico, y además repensar por otros medios la película, son otros también proyectos que giran alrededor del cine muerto, que también me interesa mucho, ¿no? Como esta cuestión de llevarla hacia otros lugares. Buenísimo, bárbaro. Bueno, nos quedamos entusiasmados también con los proyectos que se vienen y bueno, obviamente que te felicitamos por el laburo que estás haciendo. Gracias, Luciano, la verdad que muy lindo este espacio para hablar sobre las cosas que nos interesan y nos gustan, y bueno, también eso, invitamos a todas, a todos y a todes para que puedan estar el próximo lunes en el Cine América a las 20 horas para lo mismo, para poder ver esta película que, como siempre digo, si bien es una historia personal, me interesa mucho que las películas las agarren los espectadores y se apropien las imágenes y puedan construir sus propios recorridos y sus propias historias con las imágenes de otros. Seguro, obviamente que es una obra que cuando uno lanza la obra ya no es más
ya no es más propia, Ya no es más de y uno. es de los, en este caso, de los que disfrutan del cine, de los lectores, de los consumidores culturales. Así que invitamos y ojalá que nos podamos encontrar también en una sala de cine, que es lo que tanto nos gusta. Seguro, seguro, y nosotros tenemos el orgullo de tener este Cine América, que es un bastión ahí en la ciudad de Santa Fe, y aparte afortunadamente le va muy bien, así que eso también nos pone siempre muy contentos. Y pasó la pandemia, tuvo que superar la pandemia, fue otro escollo más a todos lo que la historia le va imponiendo. Creo que ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta la dimensión, ¿no? de la pérdida de estos espacios. Desaparecieron mucho, y por el otro lado, bueno, esto de que todo pasaba por la computadora, ¿no? Seguro. Así que bueno, también eso, valorar la actividad que están haciendo los quienes trabajan en el Cine América. Y bueno, como decís vos, para mí me parece un lugar emblemático y me da mucha alegría poder estar en el Cine América. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la visita. Juan Benítez Alacia, director de cine santafesino, va a estar estrenando entonces el próximo lunes El cine ha muerto en nuestro querido Cine América. No se la pierdan, dense una vuelta por el cine.